de lo que ella hace. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, también es traductora de inglés a español. Ha desarrollado su profesión en un comercio hace ya 21 años, exitosamente. Ella es exitosa en lo que hace, en su trabajo. Y ha diversificado pues en varios estudios como biomagnetismo, herbolaria, medicina ortomolecular, y es networker de USANA hace 5 años. Ella misma siempre nos platica que es muy importante para ella su familia, practica yoga, nada, adopta gatos, eso es muy padre. En general les digo, yo cada vez que me siento con ella aprendo algo nuevo, ¿vale? Mucho, espero que todos aprendan algo de ella porque la verdad es que a mí me encanta escucharla. Bienvenida, Vale, adelante, son todos tuyos. Muchas gracias, ¿me escuchan? Un poco bajito. A ver, déjenme ver si puedo solucionar esto aquí. ¿Me escuchan mejor? Sí, ya se escucha mejor. Perfecto. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Eli, muchas gracias por la presentación. Voy a ponerle aquí presentación con diapositiva. ¿Ya ven mi pantalla? Sí se ve tu pantalla, pero vemos como en modo presentación. A ver. Vamos a ver. Le estoy poniendo presentación con diapositiva, pero me sigue poniendo esa. Pues empecemos con esa para no retrasar más la información. Muy bien. Pues les platico un poco mi historia, aun cuando Eli ya me hizo favor de presentarme. Yo estudié Relaciones Internacionales, yo me quería dedicar a la diplomacia, quería ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Y cuando entré a la carrera y conforme fui avanzando en la carrera, pues empezó a poner de moda el Tratado de Libre Comercio y eventualmente pues me fui especializando hacia el área de comercio exterior. En mi vida profesional, la verdad es que me considero afortunada porque cuando acabé la carrera no pasó mucho tiempo después de que encontré en el periódico una, pues en aquella época buscábamos trabajo en el periódico, y encontré un anuncio muy chiquito al cual respondí, hice cita, fui y al poco tiempo me quedé y resulta que es una empresa transnacional para la cual hoy sigo trabajando y tengo más o menos como 21, 22 años trabajando para esa empresa transnacional. Y he sido muy feliz en ella, la verdad es que es una empresa además que se dedica a los deportes. Entonces, pues para mí es muy satisfactorio el saber que lo que estoy haciendo está contribuyendo a hacer de la vida de las personas un poco mejor. Y además es una transnacional que maneja marcas muy poderosas y pues siempre he presumido el poder tener esta oportunidad de trabajar con ellos. Me ha dado muchas satisfacciones a nivel personal. La verdad es que es una empresa que nos trata bien como empleados, que nos cuida mucho, que valora mucho lo que es el personal. Somos su activo más valioso. Y en esta época de pandemia, pues bueno, también se ha tenido que adaptar y nos ha cuidado bastante. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace girar hacia voltear hacia otro lado? Porque finalmente tengo 20 y tantos años trabajando como empleada en esta empresa transnacional en el área empecé en el área de comercio exterior y eventualmente conforme la empresa fue creciendo, que tuve la fortuna de verla crecer, fui migrando hacia el área de cadena de suministro. Entonces, ¿qué hago yo en el área de la salud y por qué he ido también diversificando mi aprendizaje hacia la rama de la salud?
Y básicamente, pues, tengo el mismo tiempo de experiencia. Yo siempre digo que es como cuando vas a la universidad, cuando vas a la escuela y estudias, ¿no? Normalmente estás en el proceso de aprender todo lo que te enseña una carrera y cuando sales de la universidad y te enfrentas al mercado laboral, te das cuenta que todo lo que viste en la universidad no es que no te sirva, pero finalmente tiene poco que ver con lo que en la vida real sucede. Y algo similar me sucedió porque a la par, en mi vida adulta, empecé a desarrollar un tema de salud importante que de momento no me daba yo cuenta que estaba teniendo un problema importante de salud. Yo simplemente lo relacionaba con un padecimiento constante de gripas. Entonces, para mí era como muy normal estar enferma de gripa y a cada rato, pues me encontraba yo con algunas crisis respiratorias y con gripas recurrentes y para mí ya era normal y yo ya había normalizado esta situación. Y poco a poco se fue agravando, o sea, ya no era nada más 2 gripas al año, ya era un proceso que en primavera pues me la pasaba con la estornudadera, en verano pues por las lluvias y en invierno pues por el frío. Entonces, llegó un punto en el que incluso tuve que recurrir a una cirugía, o sea, por supuesto estuve en tratamientos médicos diversos, alópatas y naturales y demás, sobre todo alópatas, y en ese sentido, en algún punto también tuve que llegar a la cirugía y me hicieron un procedimiento que se llama Caldwell Loop, donde pues te hacen una cirugía por aquí, por dentro de la boca y te limpian los senos paranasales porque ya estaba tan saturada que yo ya la nariz no me funcionaba. Entonces, tuve una mejoría muy corta. La verdad es que no fue un diferenciador para mí, que pues era el proyecto inicialmente cuando tomé la decisión de si someterme a esta cirugía. Y evidentemente el tratamiento posterior, pues yo me la vivía con antihistamínicos, corticosteroides para el tratamiento de las alergias, ¿no? Y pues viviendo en la ciudad en la que vivimos, yo vivo en la Ciudad de México, pues ya también era parte de lo que me decían, no, pues acostúmbrate porque, o vete a vivir a otro lado, porque finalmente vivir en la Ciudad de México con los niveles de contaminación que tenemos, pues es algo con lo que ya vas a tener que aprender a convivir, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues así sucedió, o sea, me fui acostumbrando y fui paliando los síntomas cuando se acrecentaban o cuando se volvían muy agresivos. Eventualmente, cuando estaba yo embarazada de mi hijo, a mi esposo le da el primer brote de esclerosis múltiple. Esto fue en abril del 2002. De momento no supimos que fue esclerosis porque es una enfermedad que es difícil de diagnosticar, dadas las similitudes que tiene con muchas otras enfermedades. Entonces, inicialmente lo diagnosticaron como un evento vascular cerebral y tuvo una hemiparesia en el cuerpo, perdió la movilidad al lado derecho, que con el tiempo y con terapia física y con ciertos tratamientos también alópatas recuperó, gracias a Dios. Y a partir de ahí, fue un parteaguas importante. Yo finalmente el tema de la rinitis, pues ya para mí era algo como muy normal y era algo con lo que vivía. Pero fue este evento en particular el que puso fue un parteaguas en mi vida, porque a partir de aquí empecé a abrir un canal de información diferente al que estaba yo acostumbrada. Y empecé a recibir información en referencia a la relación que había entre los procesos alimenticios y las manifestaciones de las enfermedades. En concreto, la esclerosis múltiple se asocia muchísimo a neurotoxinas. Y coincidentemente, estas causalidades de la vida, previo a nuestro embarazo, pues nosotros decidimos someternos a un tratamiento de pérdida de peso, control de peso, para estar en las mejores condiciones, yo en lo particular, pues para poder tener un embarazo sin mayor problema, ¿no? Entonces, pues habíamos estado consumiendo muchísimos productos de estos muy famosos lights. Y son productos que normalmente, pues no nada más tienen un bajo contenido de grasa, de azúcar, sino que también tienen muchísimos edulcorantes. Y en particular los edulcorantes son sustancias que se relacionan con afecciones que están relacionadas con el sistema nervioso central, como es el caso de la esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad progresiva y degenerativa. Dentro de esta
este factor, gracias a Dios, hay distintas formas o distintos grados en las que las personas se ven afectadas por este padecimiento y pues mi marido, gracias a Dios, las veces que ha tenido brotes, pues ha podido salir avante de estos brotes sin afecciones importantes. Entonces, a la fecha sí tiene algunas secuelas que no son notorias, o sea, finalmente creo que también este parteaguas nos hizo hacer muchísimas modificaciones en lo que es nuestra alimentación básica, o sea, la del día a día, y es en donde comienza también digamos, mi carrera práctica de conocimiento en materia de salud. El siguiente evento que también es importante en mi vida es que en 2006, mi hijo nació en 2002, a finales de 2002. A mí en 2006, en diciembre, me diagnostican cáncer cervicouterino. Entonces, este proceso también pues, fue otro punto de inflexión en mi vida, porque pues también en este caso ahora me enfrento a mí de forma frontal con una enfermedad que pudo haber sido fatal. En mi caso, pues conté con la detección temprana, que eso es algo que yo siempre, con quien tengo oportunidad de platicar, pues lo comento. Es bien importante el no dejar de lado las revisiones periódicas para que finalmente, si eventualmente tienes alguna situación que requiera una atención puntual, pues la tengas, ¿no? En mi caso fue una detección temprana que me permitió llevar un tratamiento con ozonoterapia y con suplementación. Y finalmente no tuve la necesidad de someterme ni a quimioterapias ni a radiaciones. No me libré de la cirugía, pero finalmente en el proceso de la cirugía de la extracción, me quitaron la matriz, el tumor salió, se encapsuló y salió, el corte salió limpio, entonces pues gracias a Dios con el tiempo y pues obviamente las revisiones posteriores, digamos ya me pude considerar libre de cáncer, ¿no? Pero pues esto también implicó para mí un proceso en el que mi cuerpo empezó a experimentar un incremento de peso paulatino y escalonado, al punto de llegar a tener casi 20 kilos de sobrepeso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el sobrepeso lo fui ganando poco a poco, a pesar de estar llevando una alimentación cuidada, bueno, en lo que yo entendía que era una alimentación cuidada, y a pesar de estar haciendo una rutina de ejercicio y de estar, pues, tratando de llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, era muy normal para mí ganar 1, 2, 3 kilos y de repente pasar una meseta en ese peso. No bajaba, no subía, pero ahí me quedaba. Y de repente, en lugar de bajar de peso, otra meseta hacia arriba y entonces otro incremento y otra meseta. Y así pasé varios años. En el proceso estuve buscando ayuda de diferentes profesionales de la salud. Incluso tuve un tratamiento con un endocrinólogo que nunca me dio un diagnóstico de haber tenido un proceso metabólico importante. Estuve medicada con levotiroxina y también con algunos medicamentos para ayudarme a controlar el peso, aun cuando no era lo que yo quería. E incluso lo comenté así con el médico que me trató en ese entonces, y me dijo que mi cuerpo estaba en un punto en el que no iba a reaccionar a menos que recibiera ayuda de los medicamentos. Entonces, finalmente digo, confío en los profesionales de la salud también, o sea, no me niego a recibir la ayuda necesaria cuando es necesaria, pero el tratamiento, en cuanto me retiraron el medicamento, sobre todo el del control de peso, pues reboté, y reboté muchísimo. Literal, como pelota me fui al peso que tenía y un poco más. Entonces, finalmente yo sigo mi proceso de búsqueda de la forma en ayudar a mi cuerpo y en entender qué es lo que estaba sucediendo con mi organismo, porque pues ya me había librado del cáncer, mi marido estaba en proceso de recuperación de la esclerosis múltiple, la alergia iba y venía, pero finalmente no tenía yo un estado de salud óptimo, que pudiera yo decir, pues soy una persona saludable y no tengo mayor problemas en la vida, ¿no? Y todo esto sucedió además en una etapa temprana de mi vida. O sea, yo normalmente
cuando platico con algunas personas y comparto parte de esta historia, lo que yo les explico es que mi punto de referencia, por ejemplo, son pues mis abuelos y mis papás. Gracias a Dios mis papás ambos viven todavía y gozan de muy buena salud. Mis abuelos desafortunadamente ya los perdí, pero fueron longevos todos. Y por ejemplo, yo me comparo con esas dos generaciones anteriores a las mías, ¿no? O sea, siendo longevos mis abuelos, siendo mis papás, gozando todavía de vida mis papás y gozando de muy buen estado de salud. Yo me enfermé a mis 30 y poquitos años y mi esposo también de enfermedades autoinmunes y de enfermedades progresivas y degenerativas y de enfermedades que además pudieron haber sido catastróficas, ¿no? Entonces, algo no estaba bien. Y es este proceso en el que finalmente la experiencia y este ir y venir en diferentes tratamientos y médicos y terapias y cosas y demás que pues me ha enseñado y me ha puesto en este camino, ¿no? Y en esta búsqueda, por ejemplo, de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo buscar, dónde debo buscar, qué botón debo apretar. Me recomiendan en algún momento la terapia de biomagnetismo. Yo nunca había escuchado de este tipo de terapias. Inicialmente fui con una terapeuta que me ayudó un poco, pero pues no veía yo un cambio importante, ¿no? Y pues en este proceso de búsqueda me recomiendan con otro doctor con el que finalmente voy. Y primero empiezo con él como paciente y posteriormente se convierte en mi profesor para tomar el diplomado de biomagnetismo. Y para mí el diplomado de biomagnetismo fue muy importante porque me ha dado una herramienta de trabajo en mi salud y en la de mi familia, en las personas cercanas que tengo con las que trabajo con esta herramienta, porque hay algo muy valioso que yo aprendí en el biomagnetismo y es precisamente en que el cuerpo es una máquina eficaz y eficiente y es una máquina perfecta cuando tiene los elementos necesarios para trabajar. Entonces, y en este sentido también, una de las cosas importantes que aprendí en biomagnetismo es que los hongos, virus, parásitos y bacterias que habitan en nuestro organismo no son nuestros enemigos, son parte del ecosistema que nos construye como seres vivos, ¿no? Y cada uno de los seres humanos que andamos deambulando por este planeta, pues somos ecosistemas deambulantes. Entonces, en realidad somos portadores y somos transportadores de bacterias, porque por cada célula humana que tenemos 10 microorganismos. Hablando de este universo de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y las bacterias son las que más tenemos. Entonces, nuestro organismo está constituido fundamentalmente por bacterias y tenemos bacterias buenas, bacterias malas y tenemos bacterias neutras. Las que más abundan son las bacterias neutras y es en donde debemos de buscar el equilibrio para que estas no se conviertan en malas y, por el contrario, trabajen a nuestro favor. Entonces, el biomagnetismo fundamentalmente trabaja, o sea, aquí fue donde empecé a tener también contacto con la importancia de la energía como medio de comunicación y donde también empecé a conectar estos puntos, por ejemplo, en el trabajo de la yoga, ¿no? En la práctica de la yoga es bien importante que estés consciente de todos los centros energéticos, causalmente son las glándulas, y cómo todo este proceso de comunicación electromagnética y magnética finalmente tiene un impacto positivo o negativo, dependiendo en dónde estés enfocado, en el equilibrio y en la salud del cuerpo. Entonces, el siguiente paso que doy, porque finalmente como herramienta, pues el biomagnetismo también requiere de apoyos para poder funcionar de forma integral. Y algo que me enseñó mi maestro también es que hay que aprender a caminar con ambas piernas. Finalmente, la medicina alópata no debe estar peleada con la medicina tradicional o la medicina alternativa, que pues, no sé por qué la llaman alternativa, siendo que es la base de la medicina alópata, ¿no? Entonces, él me enseñó un proverbio chino que dice que hay que aprender a caminar con ambas piernas. Y cuando llegué con él, en cuanto pues le comenté por qué iba yo con él y cuáles eran mis quejas y demás, se llama rastreo. Y lo primero que me dice es, tú eres alérgica a los lácteos. Y era la primera vez que yo escuchaba un tema referido
hacia una alergia alimenticia. Yo toda la vida había consumido leche, queso, todos los derivados de la leche en mayor o menor cantidad, pero finalmente yo decía, pero pues si toda la vida he comido y no toda la vida había tenido la alergia, ¿no? Entonces, me dijo, pues sí, tú eres alérgica a los lácteos. Y en cuanto empecé mi trayecto a dejar de consumir los lácteos, entonces sí noté esa diferencia del antes y el después en cuanto a la alergia se refiere, ¿no? El cáncer, pues evidentemente en mi proceso de revisión periódica, pues sigo en revisiones, o sea, la verdad es que es algo que no dejo. Y hasta la fecha, pues la verdad es que yo no he tenido ningún problema en referencia al cáncer. Y mi marido, esclerosis, pues ha tenido brotes recurrentes que no han tenido un impacto importante, grave, digamos, en su salud, ¿no? El siguiente paso que doy es también en esta búsqueda de encontrar, o sea, como ya estaba yo metida en el ambiente de poder encontrar herramientas naturales, porque yo ya empezaba a ser muy quisquillosa con qué le metí a mi cuerpo y qué no le metí a mi cuerpo. Me encuentro con un diplomado de herbolaria y es prácticamente una introducción, porque la herbolaria es un tema muy vasto y, y muy, muy interesante. Lo que aprendo con herbolaria es que las plantas son tan potentes como las medicinas y también hay que tenerles el mismo respeto. Y en ese entonces también coincide en que me encuentro con Usana, estas causalidades de la vida, me juntan con Usana y finalmente se vuelven herramientas con las cuales pues yo empiezo a trabajar de forma importante y empiezo a ver resultados y cambios de forma mucho más profundos. Entonces, para mí Usana ha sido un descubrimiento, un encuentro más que un descubrimiento que he disfrutado muchísimo porque además también estoy aprendiendo muchísimo con Usana y estoy aprendiendo muchísimo con el equipo con el que trabajo con Usana. Y pues aquí empieza un poco en materia, ¿no? Porque finalmente, en mi caso, este paseo, pues me ha tenido con estos vaivenes de peso y de subidas y de estabilizadas. Llegué a pesar, de verdad, casi 20 kilos más de los que yo debería pesar. Soy muy chaparrita, entonces la verdad es que 5 kilos se me notan una barbaridad. Y Usana ha sido un elemento que me ha ayudado muchísimo a regular mi organismo de forma saludable y de forma equilibrada. Y en este proceso de conocimiento, pues me empiezo a topar con cierta información, ¿no? Pues entrada aquí un poco de definiciones. La nutrición es básicamente la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Yo no les voy a dar lecciones de nutrición. Tenemos personas en el equipo, la verdad es que súper profesionales que lo harían mucho mejor que yo, pero básicamente este tema de la nutrición, yo siempre digo que no es necesariamente, o sea, sabemos que comemos, pero no necesariamente sabemos si lo estamos haciendo de forma correcta, ¿no? Y la desnutrición, por ejemplo, es un estado patológico caracterizado por la falta de aporte adecuado de energía y o de nutrientes acordes con las necesidades biológicas. En nutrición tenemos dos categorías. La primaria, que es la ingesta insuficiente o incorrecta, en este caso de alimentación, que estoy segura que no es el caso de la mayoría de los que estamos conectados aquí. Y la segunda categoría es la secundaria, donde hay una utilización inadecuada de los nutrientes por parte del organismo debido a problemas de absorción o utilización de la demanda de los nutrientes. Y con Usana fue donde me topé con este concepto por primera vez, la desnutrición a nivel celular. O sea, estamos comiendo, pero no estamos recibiendo los nutrientes suficientes y necesarios para que nuestro organismo pueda trabajar de forma adecuada. Entonces, ¿a qué se debe la desnutrición celular? Básicamente a la desmineralización de los terrenos de cultivo y finalmente el tiempo que le toma al producto llegar del campo a nuestra mesa. Estamos ya hoy día en un mundo tan globalizado que podemos comer, por ejemplo, kiwis que son originarios del área no son de Australia. Yo creí que eran de Australia y no son de Australia. Son de China, de ciertas regiones de China que han ido migrando en esa parte del continente de la tierra, pero finalmente comemos kiwis o comemos frutas y comemos verduras de tierras tan remotas como China o Australia y las comemos casi todo el año y eso significa que evidentemente el producto fue cosechado en un tiempo
previo a su maduración completa, lo que implica que, aunque estés comiendo una fruta, aunque estés comiendo una verdura, no la estás comiendo con los nutrientes suficientes y necesarios. Entonces, ese es uno de los motivos por el grado. El siguiente motivo de la desnutrición celular es el aumento de la presencia de antinutrientes. ¿Y a qué le llaman antinutrientes? Básicamente a todos los pesticidas y a todos los fungicidas y a todos los productos, los agroquímicos que se utilizan para hacer que las manzanas sean de este tamaño, súper rojas, súper grandes, y que les prendas una mordida y que literal no sepan a gran cosa. Entonces, esta adición o estos aditivos finalmente también han ido mermando la calidad de nutrientes que los productos tienen. Y que, como les comenté anteriormente, finalmente con todos estos manejos de la agroindustria, pues estamos comiendo verduras que tenían cierta temporalidad durante todo el año. Entonces, podemos comer mangos todo el año y podemos tener una ingesta de frutas y verduras todo el año, cuando se supone, yo me acuerdo en mi niñez que, por ejemplo, los mangos y las uvas, o sea, yo relacionaba el tema, el periodo de las uvas y los mangos como uno detrás del otro, y ahorita el mango todo el año. Entonces, es parte también de lo que ha generado que estemos perdiendo nutrientes en los alimentos. Entonces, aun cuando tú creas que estás comiendo fruta, verdura y demás, no necesariamente estás recibiendo los nutrientes necesarios. El tercer factor importante en la desnutrición celular es el frecuente mal estado de la mucosa y la flora intestinal. Resulta que la base de nuestro sistema inmune está en el intestino. Y esta peculiaridad que además que ambos órganos, o sea, todo el intestino y el cerebro, tengan similitudes físicas, no es ya gratis. O sea, nuestro sistema digestivo y el intestino en particular es nuestro segundo cerebro, y así se le conoce, y hoy se le reconoce ya como un segundo cerebro, porque además también tiene todo un sistema nervioso que se comunica con el cerebro a través del nervio vago. Y todo lo que sucede en el intestino va a tener una repercusión directa a nivel cerebral y en el sistema nervioso central. Entonces, es importante que, por ejemplo, si empecemos a cuidar muchísimo la salud intestinal, porque en función de que tengamos una buena permeabilidad en nuestro intestino, vamos a tener también una buena absorción de los nutrientes. Y eventualmente tu cuerpo va a tener con qué trabajar de forma adecuada. Entonces, la pregunta de los 64,000, ¿cómo le hago? O sea, finalmente, ¿qué es lo que debo hacer o qué es lo que no debo hacer para poderle ayudar a mi cuerpo a tener un balance? Ya no estoy hablando de si peso mucho, peso poco. O sea, lo que estoy buscando es un equilibrio en mi salud y que finalmente mi cuerpo tenga un funcionamiento saludable. Por supuesto que ir midiendo todo lo que se mide finalmente se puede mejorar, entonces sí es importante tener una vigilancia de que esos números no se disparen a puntos donde ya sean riesgosos para tu salud, pero finalmente el foco en lo que yo quiero compartir aquí en mi testimonio de esta experiencia es la importancia de aprender a comer y de aprender a proveerle a tu cuerpo de los nutrientes necesarios. Entonces, con USANA conocí lo que son los alimentos funcionales. Son reemplazos nutricionales o complementos nutricionales, y USANA lo que nos provee son de nutrientes limpios para las células, porque algo que me gustó muchísimo de USANA cuando empecé a involucrarme con la empresa y empecé a conocer la empresa y empecé a conocer la filosofía del doctor Myron Wentz y empecé a meterme en los entresijos de la empresa, me dio muchísimo gusto saber que como USANA manufactura sus propios productos, tienen un control de calidad altísimo y brutal. Es impresionante ver la planta de producción de USANA y de conocer además los sistemas de control de calidad, porque eso está garantizando que el producto que estamos nosotros consumiendo no solo es de la más alta calidad, sino que además los nutrientes que nos están proveyendo en los alimentos funcionales que tenemos dentro de la línea de USANA son de lo mejor. Entonces, hay un programa que tiene USANA, que es un programa de reseteo literal, como cuando la compu ya se empieza a poner necia, le aprietas un botoncito de emergencia, se apaga todo y se vuelve a prender. Pues de eso se trata el programa del que te voy a hablar ahorita,
por el que te voy a pasear y por el que yo te recomiendo que eventualmente también lo consideres. Un programa de detox. Y un programa de detox en general yo siempre lo recomiendo que lo tomes por lo menos una vez al año, tengas o no tengas ningún padecimiento o estés en cualquier circunstancia en la vida, porque finalmente el cuerpo siempre agradece que le des un descanso, porque siendo sinceros y de verdad, aunque seas de lo más disciplinado, pues de repente la vida te pone algunos tropiezos, ¿no? Entonces, este programa de detox te permite como darle un borrón al cuaderno o empezar una hoja nueva y entonces poder darle a tu organismo un respiro de toda este bombardeo de antinutrientes, de contaminantes, de todos estos problemas en los que vivimos en el día a día. Y a mí, por ejemplo, en el caso, siendo además también trabajando como empleada de sol a foco, como dice mi mamá, pues también es algo que me ha ayudado muchísimo porque me ha ayudado también en el ahorro de tiempo, ¿no? La línea de alimentos funcionales y de lo que yo te voy a hablar aquí es el Reset. Es un paquete que USANA tiene en donde vamos a tener 15, es un programa de 5 días, donde se sugiere que lo hagas de lunes a viernes, pues, por comodidad, digo, quizá te guste otro periodo de tiempo, pero eso no me importa. El chiste es que son 5 días, en donde durante esos 5 días vas a sustituir tus alimentos fuertes por una proteína de alta calidad, por un nutriente de alta calidad de USANA. Y vienen presentaciones individuales, trae 15 sobres, sabor vainilla y chocolate, trae 5 probióticos digestivos, trae un plan alimenticio donde puedes tener sugerencias de colaciones y seguimiento de tu progreso. Y además puedes también tener una comunidad de apoyo y asesoría de profesionales de la salud. Nosotros tenemos un grupo privado de Facebook en donde tenemos profesionales de la salud que están dando consejos, que están dando recetas, que están dando rutinas de ejercicio. Durante estos 5 días sí se recomienda que tu actividad física sea moderada porque evidentemente le vas a dar a tu cuerpo un respiro de quizá un cúmulo de hábitos alimenticios no necesariamente buenos. Pero pues esto te va a ayudar a que vas a tener un aporte básico que va a sustituir alimentos. Los macronutrientes de USANA, estas proteínas, tienen macronutrientes elementales. Tienen fibra, tienen proteína y tienen grasas saludables. Yo siempre considero el agua como un macronutriente porque finalmente es un elemento importante en la alimentación. Hay muchísimas personas que no se dan cuenta que no están tomando la cantidad de agua suficiente que el cuerpo necesita para poder, pues, procesar todo lo que tiene que procesar, ¿no? Entonces, estos macronutrientes de USANA te aportan un alimento básico por ración. Entonces, dentro de este programa de 5 días lo vas a sustituir por un alimento y vas a tener colaciones que se recomienda que sean básicamente de frutas y verduras crudas porque van a tener un mayor aporte nutrimental, una proteína limpia. Yo en lo particular, pues siempre recomiendo y que en medida de lo posible trates de migrar a poder consumir productos orgánicos, porque finalmente eso también te va a poder garantizar que vas a tener una ingesta de productos libres de agroquímicos. Entonces, algo que a mí me ayudó muchísimo este reset, porque finalmente pues yo no sabía también dentro de esta información que he ido descubriendo en esta experiencia, es que el azúcar es adictiva y que finalmente tiene los mismos, a nivel cerebral, prende los mismos centros de funcionamiento que la cocaína. Entonces, el azúcar también produce adicción y yo me reconozco como adicta al azúcar. Y me sorprendió, una de las cosas que me sorprendió muchísimo las primeras veces que empecé a hacer este programa fue justamente el darme cuenta cómo a través de cumplir el programa ya no tenía yo esa necesidad de consumir productos con alto contenido de azúcar. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el chocolate, pero pues no el chocolate semi-amargo o el chocolate el que tiene mayor contenido de cacao, que es lo ideal. A mí me gusta el chocolate lindo, el que tiene además mucha azúcar. Entonces,
El programa de Reset también me ayudó muchísimo a poder de romper con esa adicción al azúcar. Entonces, la otra parte en la que me ayudó el programa de Reset es en el ahorro del tiempo. Entonces, pues trabajando y siendo mamá y siendo ama de casa y demás, pues el factor del tiempo para mí también es importante. Porque aun cuando disfruto cocinar y es algo que me da gusto porque finalmente es una parte en donde sirvo a mi familia y además la cuido a través de la cocina, pues así me aseguro que en las mañanas todos se van con un nutriente completo y no con la panza vacía o con el desayuno a medias, ¿no? Casi siempre, o sea, yo la verdad es que también soy medio dormilona y me cuesta trabajo a veces despertar en las mañanas y prefiero dormir un poquito más a tener que levantarme, corre y corre y andar preparando las cosas con prisa, ¿no? Entonces, los macronutrientes de Usana son muy fáciles de preparar y son muy nobles. Los puedes llevar contigo donde sea. Esta presentación individual, la verdad es que es muy práctica, ya tiene sabor incluido, o sea, finalmente incluso también yo en la oficina, bueno, ahorita no estoy en la oficina, estoy trabajando en casa, pero en la oficina también suelo tener mi Nutrimil ahí a mano porque nunca sé cuándo una junta me va a agarrar entre el horario de la comida y no me va a permitir salir a comer, ¿no? Entonces, o cuando tengo mucha carga de trabajo y prefiero pues apurarme para poderme ir a casa y seguir con mis actividades de familia, pues esto también me ha ayudado muchísimo. Y ya hoy día tenemos la presentación de los Nutrimils en sobres individuales, en presentaciones de 14 o de 28, para que tú puedas decidir si compras, por ejemplo, el suministro para pues 28 días, o sea, un mes completo. Elimina también el estrés de estar midiendo porciones. Dentro de todas las dietas que estuve probando durante todo el tiempo que he estado a dieta, o sea, yo en este mindset de no estoy a dieta, no puedo comer nada, ¿no? Entonces también cambiar ese chip. O sea, no se trata de que no comas nada, se trata de que comas lo que debes comer y lo que va a nutrir y lo que le va a dar herramientas a tu organismo y a tus células y que va a nutrir a tus células. Entonces, evitas este proceso de estar midiendo porciones. Te ayuda muchísimo porque además es muy fácil de preparar. En un vaso mezclador pones el agua, pones la mezcla. Normalmente yo le hago el twist de como el chocolatito de abuelita, pues, pero para que se mezcle bien y ya después lo agito y finalmente tienes un alimento completo. Pero ahí no se detiene, finalmente también en el proceso en este proceso de transformación, o sea, el reset son 5 días, pero viene todo un proceso de transformación posterior, porque para mí esto ha sido un estilo de vida con el que ya convivo todo el día y todos los días. Es lo que me ha ayudado es lo que me ayuda a frenar el incremento de peso y lo que poco a poco me ha permitido ayudarle a mi organismo a ir recuperando un peso saludable para la estatura que tengo. Entonces, tenemos también programas de transformación que puedes utilizar. Dentro de la línea de alimentos funcionales, yo recomiendo muchísimo la línea de MySmart porque tiene, a diferencia del Nutrimil que tiene 15 gramos de proteína, estos tienen 18 gramos de proteína, 6 de grasa, 8 gramos de fibra dietética y son 14 raciones. Entonces, tienes para elegir, por ejemplo, si tienes una dieta vegana o tienes una dieta vegetariana o en mi caso, por ejemplo, que a mí los lácteos no son mis amigos, pues puedes consumir la proteína de soya o la de suero de leche. Está también, bueno, esta es la presentación grande de los Nutrimils, esta es la presentación grande de los sobrecitos chiquitos del Reset. Son 15 gramos de proteína, 7 gramos de grasa, 8 de fibra dietética y te alcanza cada sobre para 9 raciones. Dentro de la línea de alimentos funcionales tenemos además fibra dietética que te alcanza para 32 raciones por si tienes algún tema de dificultad en el proceso de la digestión. Entonces esto te ayuda, si quieres agregar más fibra a tus licuados, lo puedes hacer. O incluso si tienes una demanda de proteína más alta o estás en algún régimen, por ejemplo, de ejercicio, te ayuda esta proteína que es de base de suero de leche, a poder tener una ingesta de proteína mayor a la que traen los licuados ya de por sí, ¿no? Es importante también que adicional a tu programa de control de peso, agregues optimizadores. Los optimizadores nosotros son los suplementos, los micronutrientes
Y es bien importante que con la línea de Reset, ahora ya en México tenemos disponible el Total Pack. Y es muy práctico porque en el sobrecito de Total Pack traes 2 raciones de los Essentials de vitaminas y minerales que tienen la tecnología Intelligence, traes vitamina C y traes un componente muy importante que es el HPS. Entonces, adicional a tu Reset, yo te recomiendo que te des la oportunidad de empezar un programa de esta categoría con los 5 días de Reset, te sigas con un programa de transformación y lo hagas por lo menos durante 90 días para que notes la diferencia. Hay cuerpos, cada cuerpo reacciona diferente, pero sí es importante que te des la oportunidad de probarlo de forma correcta y por un tiempo suficiente a que tu cuerpo pueda hacer toda esa absorción de nutrientes y todo tu cuerpo celular se renueve ya con un proceso de desintoxicación a nivel profundo. Entonces, el Total Pack es un acompañante súper bueno durante todo el proceso del reset y de la transformación, porque son 28 días, o sea, en un mes te puedes consumir este combo sin ningún problema. Ya les comenté el contenido, vitaminas, minerales, vitamina C y el HPS. Y me voy a detener un poquito en el HPS porque es un suplemento que a mí me gusta muchísimo y que además no dejo de consumirlo y tiene además pues ciertos elementos dentro de que yo estuve estudiando un poco en la herbolaria, ¿no? Tiene colina y biotina que forman parte de las vitaminas B, que son precursoras de la formación de enzimas metabólicas. Dentro de los procesos digestivos, bueno, de nutrición, el cuerpo pasa por 2 procesos, por la metabolización, o sea, rompe los nutrientes y los absorbe. Entonces, las enzimas son de vital importancia para todos estos procesos. Las schizandras son una planta que es considerada como un adaptógeno porque finalmente le ayuda al cuerpo a regularse de forma natural. Es un regenerador específico para células hepáticas y ayuda en la desintoxicación del alcohol y tabaco y a nivelar el azúcar en sangre. El té verde es un conocido y potente antioxidante y tiene también una función importante en el apoyo hepático. Ayuda a disminuir el colesterol, que va directamente relacionado con la función del hígado y a la metabolización de la grasa corporal. El hígado es un órgano muy importante y en alguna ocasión, en algunas de las convenciones, yo escuchaba que uno de los médicos que nos dio la plática en ese momento decía que si hubiera premios Óscares para los órganos, él se lo daría al hígado, porque finalmente es un órgano al cual normalmente tratamos bastante mal. Entonces, este optimizador, la verdad es que es una herramienta muy poderosa para estos procesos de control de peso. El brócoli es una crucífera y ayuda a activar vías para las enzimas naturales de desintoxicación y además es una fuente natural de calcio. El olivo es un auxiliar en la generación de enzimas antioxidantes. La cúrcuma ayuda a mantener niveles de enzimas de desintoxicación en niveles óptimos y en la versión del Epacil del HPS en Estados Unidos se llama Epacil, tiene además cardamariano y en particular se encarga de auxiliar la producción de enzimas hepáticas que pues evidentemente el hígado pues ya sabemos que se encarga, tiene muchísimas funciones en los procesos digestivos y del proceso de las grasas y de los azúcares. Un elemento súper importante, si se acuerdan de la laminita que les pasé anteriormente, ya me voy a apurar, si no nos vamos a consumir el tiempo de la siguiente plática. Es los probióticos justamente para ayudarle a tu intestino a poblar de bacterias saludables al intestino. Muy importante el omega 3 y nuestro omega 3 tiene vitamina D y además tiene un doble proceso de destilación. Nos garantiza no tener metales pesados. Tenemos ácidos grasos esenciales de alta calidad que optimiza el funcionamiento de la membrana celular para que se absorban los nutrientes de forma óptima. Entonces, ¿cuánto tiempo debo hacerlo? ¿Cuánto tiempo debo gastar? Y yo siempre digo, cuando pones esto en términos de gasto, la verdad es que pues ya no vale la pena que lo pienses mucho porque no es un gasto, es una inversión. Enfermarse sale caro. Me encontré con esta gráfica en Sanud, desafortunadamente es de 2018, no hay datos actualizados, en donde hicieron este estudio de cuánto cuesta enfermarse en México.
Entonces, digo, por ejemplo, en el caso específico de la diabetes tipo 2, son 325,884 pesos al año. Síndrome del intestino irritable, que son problemas relacionados con el tema de la obesidad, o la enfermedad crónica del riñón, gastritis. La depresión también puede venir de un problema de obesidad por el desequilibrio en la microbiota. Entonces, no es un término de gasto, es un término de inversión. Y finalmente, la obesidad es la punta del iceberg de muchos problemas de salud. En México, este es un estudio de la Secretaría de Salud, 2017, el costo estimado, perdón, México es el primer lugar en obesidad infantil y segundo lugar en obesidad en adultos. Esto es una información de 2018. Y en México solo se invierte el 6.3% del PIB de gasto en salud. Entonces, ¿en manos de quién vas a dejar el tener tu salud? Hay un doctor que sigo mucho y que leo mucho y que oigo mucho, que es el doctor Mark Hyman. Dice, cada mordida que das es una oportunidad muy poderosa para crear salud o promover una enfermedad. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues evitar productos que sean altos contenidos de grasas, trans y azúcares, enlatados, embutidos, comida rápida, lácteos, y incluir alimentos antiinflamatorios vivos, consumir preferente productos orgánicos que estén libres de pesticida, arroz, o sea, las harinas que sean integrales y integrar en tu alimentación superalimentos, lo que son considerados como superfoods. Evitar sobremedicarte, finalmente debes de aprender a elegir los suplementos y nosotros, pues por supuesto que recomendamos Usana por la calidad del producto. Encontrar tu balance, lo que esto implique, pues tienes que empezar hoy con 1 kilómetro, vamos a caminar 1 kilómetro, un alimento saludable, un agradecimiento por día, leer una hoja un día ahorrando un peso, pagar una deuda, haciendo una llamada, desarrollando una habilidad, etcétera, 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 y todo esto repetirlo día a día. Y es día a día. Entonces, finalmente a mí esta experiencia me ha permitido poderle ayudar a mi organismo a través, es una foto de 3 años diferentes, Semana Santa de 3 años diferentes, y sigue siendo un proceso constante en mi vida. O sea, yo no he terminado y no he llegado al peso donde quiero estar, pero Usana ha sido un elemento importante para poderlo conseguir. Entonces, por mi parte es todo. Yo les agradezco muchísimo que me hayan tenido la confianza y me hayan dado la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes.